Ya, entonces vamos a describir los resultados. Ahí se empezó a grabar. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a describir los resultados? Si esta parte, este tópico que estamos viendo, estamos describiendo la fauna en diferentes niveles. ¿Ya? Nosotros deberíamos empezar diciendo cuántas taxas encontramos. Entonces encontramos Pero, 100. ¿Ah? no, y lo otro, que siempre hay una guía también para el orden que uno emplea en los resultados, que es en el fondo el mismo orden en el cual uno describió la metodología. Sí. Generalmente, sí, uno utiliza ese orden. Claro, nosotros ahora, por ejemplo, si nos recordamos que nosotros no pedimos que escribieran la metodología, quisimos que escribieran los resultados en adelante, Okay. pero eso después lo podemos retomar en el trabajo final. Nosotros, ¿qué empezamos viendo? Teníamos una tabla que ya nos habíamos visto y en donde teníamos 102 taxas. Eso fue lo primero que teníamos, 102 taxas de infauna. Y estaban agrupadas en tantas filas. Y eso lo hicimos el año pasado. Y ahí con el llano ordenaron y supieron los niveles taxonómicos de cada uno de los organismos que encontraron, cuánto habíamos llegado a nivel de especie, para saber la resolución de nuestro trabajo. ¿Se entiende? Entonces, en el año pasado lo que hizo el Jan fue tomar la tabla con las observaciones que teníamos de las especies por estación y cuánto era su abundancia. Pero también tomaron toda esa taxa y las pusieron en el WORMS. ¿En el WORMS fue? No. Sí, bueno. En el WORMS para poder saber si estaban ok o no las taxas. Y después podían saber también si tenían filum, cuál era la familia, etcétera, etcétera. De las 102 taxas que nosotros pudimos determinar, las que se determinaron en el trabajo, solamente pudimos llegar a un X porcentaje de nivel de especie. Esto es bueno reportarlo, porque eso les puede decir la resolución que ustedes tienen de su estudio, de su índice de diversidad. Y lo más probable es que de estas 102 taxas sean mucho más especies que 102. Entonces, ya, lo primero que tenemos que reportar, 102 taxas de infauna agrupadas en XX filas, de ellas se puede determinar un porcentaje a nivel de especie. O decir cuántas clases o familias encontramos, etcétera, etcétera. También aquí podrías poner cuántas especies o cuántos taxas infaunales encontraron, o sea, sésiles, hemisésiles y móviles. Si quieren tirar para ahí la discusión. Hay una diferencia entre las especies móviles y las que no se mueven tanto. Acá también pueden incluir esa información. Luego de ahí, ¿qué hicimos? Luego de tener nuestra tabla ordenadita con las taxas, saber cuántas taxas habían y poder llegar hasta la máxima resolución. ¿Qué después que hicimos nosotros? Ignacio, ¿qué fue lo siguiente que hicimos en clase? Después analizamos los índices. Después analizamos los índices. Entonces, como decía Javier, ordenamos la tabla, subimos cuántas taxas había, hicimos los índices. Y para reportar los índices tenemos que hacer el mismo orden que los presentamos. Riqueza de especies, los índices de diversidad y el índice de equitatividad. En ese orden. Ya, ¿cómo contamos ese cuento? Tenemos dos recursos. Una tabla donde están los valores brutos de cada una de las cosas y los gráficos que nos permiten visualizar lo que está en la tabla ordenado. Ya, ¿cómo lo contarían ustedes el cuento? Tenemos niveles de estacionalidad, transecto y profundidad. ¿Cómo contarían el cuento ustedes? Jamie. Trataría de empezar de lo que sea como más general, de lo más grande a lo más pequeño, a lo más Muy simple. bien. Ya. ¿Y qué crees tú que es más grande? La estacionalidad. La estacionalidad. Muy bien. Entonces,
¿Hay o no diferencia entre la estacionalidad? En general, en general. Habíamos quedado que sí habían diferencia entre las estaciones del año. Como dijo Ignacio, acá en su trabajo no hay diferencias significativas porque no lo, o sea, lo sabemos, porque no lo medimos. Pero yo sí hice unos análisis que se los puedo mostrar ahora con un GLM y sí hay diferencias significativas. Luego de ahí, ¿con qué seguirías tú, Emilia? Ya, vamos a ver la estacionalidad. Aquí lo vamos a ver cómo lo escribimos. Emilia, ¿con qué siguiente nivel empezarías describiendo? Em, continuaría con, así como haciendo una descripción de lo que yo encontré y lo que creíamos que podríamos haber encontrado en cada estación. Eso ya es discusión. En los resultados solamente tú muestras lo que hay. No le das interpretación, ni sentido, ni comparándolo con otro estudio, ni con otro lugar, ni con otro tiempo. Tú en los resultados solamente tú describes lo que encontraste en lo que muestran tus gráficos y tus tablas. Nada más que eso. Y tú a veces... Entonces, Diga. Entonces describiría lo que encontré en cada, o sea, lo que muestra cada gráfico que hice. Ya, ya, pero ¿cómo sería el orden para escribirlo? La Jamie dijo recién que luego de describir cuántas especies y cómo están ordenadas y agrupadas estas especies y qué tanta resolución tenemos en nuestros datos, seguimos con ver las diferencias y describir desde un punto de vista estacional. Luego, ¿cuál sería el siguiente orden lógico? ¿Qué deberíamos estar comparando ahora? O sea, o describiendo. ¿Qué tipo de nivel? Teníamos estacionalidad, transecta y profundidad. ¿O cuál seguirías tú? Con las especies. Con las especies. ¿Quién tiene otra opinión? ¿Ignacio? ¿Cuál era la pregunta, profe? Perdón. Estamos viendo cómo vamos cómo vamos a contar este cuento, esta historia, ¿ya? Para describir nuestro resultado. Como dijo Javier, lo vamos a describir tal cual como hicimos nosotros nuestro trabajo. Lo primero que hicimos fue tomar la tabla y ver cuántas especies teníamos, la resolución taxonómica y ordenarlo, ¿cierto? Y lo siguiente, como tú lo dijiste, fue calcular los índices de diversidad. Vale, ahora vamos a escribir los índices de diversidad, pero tenemos que buscar un orden. Jamie sugirió, que está muy bien, que lo hiciéramos desde un nivel mayor hasta un nivel menor. Claro. Y ella sugirió que lo más grande arriba es la estacionalidad. Luego, ¿qué otro nivel usarías para empezar a describir tus resultados? Con relave y sin relave. Ya, muy bien. Y luego de Y ahí, luego con la profundidad. exactamente. Entonces, ese sería el orden o la estructura que deberíamos tener para empezar a describir nuestros resultados. Tenemos la riqueza de especie, que el primer índice que calculamos, desde un análisis estacional, existe una mayor riqueza de especie en invierno, y aquí tú pones acá, esto lo escribiste tú, con máximo de 30 y de 15, comparado con primavera, con un máximo de 13 y de 11. Está bien. Yo solamente lo cambié de orden como tú lo tenías. Yeah. Esto lo escribiste tú. Luego de ahí, tú también lo hiciste, dijiste que la riqueza de especies fue mayor a las estaciones sin relave. Y las que estaban más cercanas a la costa eran las que tenían mayor riqueza de especies. Y luego de ahí,
O sea, y ya con esto incorporaste la profundidad. Dijiste que las zonas con relave, sin relave tenían mayor riqueza, y además, cuando eran más someras, tenían más riqueza de especies. Entonces, si se fijan, este orden que se ve chiquitito, que es son 3 líneas, acá resumimos todo este análisis que sugirió Jamie recién. Comparamos la estacionalidad, luego las transectas, y luego la profundidad. Este sería como el orden. Y al final de esto, decimos a la gente que vea la figura 1 y que vea el detalle de la tabla 1. Tú no comienzas diciendo, la figura 1 dice, porque no dicen Ok. las cosas, no hablan las tablas, no hablan, las figuras tampoco hablan. Tú los citas, tú estás contando un cuento, tú tienes que contarle un cuento bien que sea cortito y sea simple. Y estos son referencias para que tú lo puedas ver tú mismo. La misma estructura deberíamos repetir para los otros índices. ¿Se entiende, chiquillo? Sí. Ya. ¿Algo más que agregar, Javier, antes de pasar a la otra parte? ¿No? ¿No? Está bien. Ya, está bien. Entonces, toda esta partecita que acabamos de hacer el ejercicio, ustedes lo escuchan de nuevo en la casa para que después puedan ustedes, con sus propias palabras, poder redactar algo similar, con esa lógica. No tiene que ser tal cual como lo está en el ejemplo de Ignacio. Bueno, acá por ejemplo hay algo que no está mal, pero ocupa mucho espacio. Ignacio lo que hizo fue separar lo que decía la tabla 1 con lo que decía los gráficos siguientes. En realidad la tabla es simplemente un resumen con los resultados. En la figura tú puedes visualizar si hay diferencia entre esos números, cómo se distribuyen con respecto a la profundidad, tú puedes observarlo. Pero la tabla simplemente es un resumen con los datos en bruto. Entonces tú a la tabla, en realidad basta con describir los resultados que están en la figura y tú citas también la tabla. No es necesario repetir esto 2 veces, porque eso fue lo que se hizo. Se repitió. ¿Mm? Tampoco citan los programas, de hecho eso se ve en la metodología. Sí, también eso es bien importante. En la metodología, que eso lo podemos retomar cuando ya estén escribiendo el trabajo final, quizá podemos ver una partecita ahí. En la metodología ustedes tienen que escribir los análisis estadísticos para calcular los índices de diversidad se hicieron en 2 programas, el PAS, y ponen la versión del PAS, y en R, y la versión del R. Y para el R se usaron las siguientes librerías, Vegan, ggplot, y no me acuerdo cuál más usamos, 3 librerías. Listo. Eso es lo único que tiene que ir en los materiales y métodos. O sea, me refiero sobre eso. Tienen que ir más cosas. Bueno, aquí seguimos con lo mismo. Lo mismo para los demás índices de diversidad, la misma lógica, estacionalidad, con relave, sin relave, y después la profundidad. Con respecto acá a los CCA, acá está el análisis multivariado, según el análisis multivariado, existe una agrupación. Claro, yo no lo pondría tan así, pero está ok. Existe una agrupación de las estaciones sin relave para invierno y para verano. Lo mismo ocurre en el caso de con relave. Aunque están más próximos los grupos de invierno y primavera, ya está un poco enredado en realidad. Pero acá hay una parte que el Ignacio destacó y me parece bastante bien, que se solapa los 2 grupos. Entonces, si bien uno ve el gráfico, que tiene razón el Ignacio, acá en el MDS, si bien el grupo que está con relave tiende a agruparse, ¿ya? Más que el sin relave, el con relave, me confundo con los ya. El grupo sin relave tiende a tener una agrupación más clara,
aún así están solapados. Y están solapados porque comparten fauna. Por eso que están solapados. No hay una diferenciación en el tipo de fauna que tienen. Clara. Por eso hay un solapamiento. ¿Y cuáles son las estaciones que más se solapan? Estas de aquí. La NH2, NCH4 con estas otras de sin relave. Eso es lo que quiere decir. Y tú lo trataste de decir bastante, ok, lo tomaste en cuenta y eso es algo bastante importante. Entonces, lo que sí yo diría acá, que a pesar de que se logra ver una separación, o sea, se logra ver los grupos de con relave y sin relave, aún así no hay una separación clara porque se solapan los grupos. Y ese solapamiento significa que se comparte fauna. No sabemos cuál fauna, pero se comparte. Así lo escribiría este párrafo. Y al final de todo, se cita la figura. ¿Se entiende, chiquillo? También es importante Sí. donde dice ahí, según el análisis multivariado, ¿cuál análisis multivariado? Porque ahí hicimos CCA, NMDS y entonces tienen que poner ahí sí recién deben poner en qué análisis multivariado utilizaron o en qué están viendo la figura. ¿Ya? Y cuando... Quizás ahí, ¿Mm? no, que quizás ahí en esa frase algo que yo no pondría es en las últimas dos líneas donde dice indicando que están afectadas por características similares en las estaciones. Porque tú ahí ya estás emitiendo un juicio y generalmente eso en resultados no es No vale. correcto. Porque es como que tú estás tendiendo a interpretar algo. Tú lo único que tienes que decir es eso, que están solapadas nomás y listo. Después tú podrás, cuando lo discutas a eso, podrás decir que bueno, quizás por estas características ambientales y eso. Pero cuando describes los resultados no puedes emitir ningún juicio ni puedes hacer ninguna interpretación. Tú describes lo que ves nomás. Sí, Ya, eso, ok. tenemos que ser muy majaderos con eso. Entonces, para redondear esta parte de acá, si bien hay una tendencia de agrupamiento entre con relave y sin relave, esta no se llega a definir porque están solapados. Fin. Es lo único que pueden decir de esa figura y esto lo tiramos para discusión. Claro, que hay un solapamiento entre... Listo. Mari, ¿puedes subir a la imagen del NMDS para ver algo Sí. justo en ese para ver ese párrafo? ¿Lo agrando un poquito más? No, pues ese, el otro, el de arriba. Ese. Otra cosa, chiquillos, que también es importante, que en los gráficos a veces explican la variación la varianza de los datos, que se salen como agent values. Y eso, por ejemplo, la suma de los dos ejes te da cuánto explica de la variación de los datos que tú estás viendo. Y eso es importante también que lo agreguen en su resultado. Sí, eso Sí. muy Sí. bien, se había pasado. Sí, a mí también se me había pasado. ¿Lo cortaste o salía así, Ignacio? No lo descargué tal cual como está Sí, en el lo voy otro. a revisar, voy a revisar el script porque no me había dado ni cuenta cuando lo hice. Me preocupé que se vieran los datos. Lo voy a revisar y les mando el script correcto que aparezca en eso. Esto es súper De hecho, es súper importante porque aquí, si mal no me recuerdo, entre los dos ejes, entre las dos dimensiones, entre esta y esta, sumaban como un 40 y tanto, o 50% la variación, no me acuerdo. pero eso es importante que lo pongan. Igual en el CCA también se ve esos valores y ustedes no se los da directo porque acá, por ejemplo, lo que pasó con el R quizás fue que los engine values se encuentran en los resultados cuando uno va tecleando el start, te va arrojando como datos en la ventana de abajo.
Y aquí directamente te pone la etiqueta. Que esos que están acá son etiquetas. Por eso acá, esos que están ahí, que son las etiquetas. No va a salir el valor automático en la etiqueta. Entonces, ojo también que esto también nos enseña de que si R también nos da un comando, también hay un factor humano. Tienen que ir revisando bien los valores. Yo lo voy a arreglar y se los voy a mandar. Claro. Está sin los valores. Lo voy a arreglar para mandárselo. Porque es súper importante, eso tiene toda la razón el tema. A mí se me pasó totalmente. Pido disculpas por eso, chiquillos. Y sigamos. Ya. Acá estábamos escribiendo en el MDS. Acá ya no estamos hablando del MDS, estamos hablando del análisis canónico. Entonces aquí deberíamos decir, en el análisis canónico, la mayoría de las estaciones, independientemente de que tengan relave o la época del año, estén influenciadas por el arsénico y el cobre. Veamos si están así. Voy a agrandar un poquito más. La mayoría de las estaciones, claro, eso está bastante claro. La mayoría de las estaciones acá. Porque tenemos dos grupos, básicamente. Donde están todas estas estaciones y donde están estas otras tres. Comentar un poquito sobre el gráfico. El gráfico está incompleto. Te faltan las especies. Sí sé que falta la especie, pero lo puse así porque como para poder ver bien las estaciones, porque con la especie no se pueden ver las estaciones. Sí, pero ese es uno de los problemas con PAST, que se tiene que hacer post-edición. Pero aquí, por Ah, ejemplo, ya, sí. lo importante del CCA, por ejemplo, porque nosotros también la información la podemos ver con un PCA, que es un análisis de componentes principales, que es netamente las estaciones con las variables ambientales. La diferencia del CCA nos ordena las especies en el espacio con las variables ambientales y las estaciones. Entonces aquí nos dice qué especies están más asociadas a qué variables ambientales y a la estación. Entonces por eso De hecho, cuando hice la interpretación, vi la especie y vi como especies clave, por así decir, y ver como qué tipo de especie predominaba en tal cuadrante. Por ejemplo, había un cuadrante donde dominaban como los crustáceos, los decapos, que eran más móviles, y había otro donde dominaban más los anélidos y esos tipos, que eran Ujú. como más sériles. Y había otro Claro, donde dominaban los fiúridos, y así como lo analicé bien. ok. A veces lo que puedes hacer también es presentar la figura en dos paneles. Un panel con las estaciones y las especies y otro panel con las estaciones y las variables ambientales, Ya, ok. Claro, eso podía para ser que de no quede todo utilidad. tan, para que no quede todo tan superpuesto. Ujú. Ya. Entonces, esta Y figura, dígame. también Ujú. que las estaciones, la CMX y la CM75, creo que le faltaban datos de ambiente. Sí, le faltan todos los datos ambientales, le faltan el oxígeno, Sí, temperatura, salinidad y todos los otros. Sí, Por así eso es. los tiran para acá. Esta sí está completa. Y esta no, sí esa sí está completa. está completa. Entonces ordenémonos un poquito, porque esa parte que tú dijiste, ese análisis, nos lo pusiste escrito acá. De hecho, es importante que vaya. Lo puse, pero muy poco. Sí, de que me parece súper interesante lo que hiciste. ¿Lo podemos rescatar, Ignacio? Ya lo puedo Ya. agregar. No, por ejemplo acá, ¿dónde encontraste la mayor cantidad de decápodos móviles? En ¿En en la este? esquina de abajo. No, la que está contraria a Acá. ese. ¿Este? ¿Aquí? Sí, en ese. Sí. Ya, entonces aquí estaban los decápodos. Ya. ¿Dónde estaba el otro grupo que tú dijiste que está dominado por qué? Los Aquí. anélidos estaban ahí, en esa parte. Sí, en esa En parte. esta, acá están los Sí. anélidos. Ya. ¿Y en este cuadrante de acá arriba?
¿Qué había? Ahí creo que habían ofiúridos y había moluscos también, habían caracoles, Caracoles. Entonces aquí habían molusco y moluscos. y equinodermo. Sí. Ya. ¿Y en este cuadrante de acá qué había? Ah, ahí no había, no me acuerdo. No Creo había que no nada analicé especial. ese cuadrante. Ah, bien, súper. Bien, gracias. Ahí escribí más bonito ya. Entonces, pero ya aquí hay una diferencia, ¿no? Bastante grande. Acá tenéis bichos que se mueven harto, acá que se Sí. mueven poco y aquí que se mueven poco. Y tenemos taxas distintas. Yo creo que también esto podría ser bueno. Quizá, como dice Javier, lo que yo haría sería dividir la figura en dos y poner acá arriba este gráfico resumido acá arriba. Este gráfico acá arriba, tenemos figura A, figura B, el mismo gráfico que te entrega Paz. El que tienes ya hecho, Ignacio, y el otro que ¿Ya? aparezca la especie. Ah, ya, ok. ¿Ya? Y en el que está arriba, incluso puedes ponerlo como de resumen, lo mismo. Dominado por molusco, dominado por anélido y decápodo. Yo lo encuentro Ya. súper bueno tu análisis que hiciste ahí. Pero, lástima que no lo escribiste en párrafo. Sí. Ya, entonces ahora vamos a ver cómo deberíamos escribirlo para hacerlo de guía. No me gusta esta cuestión a mí. Ahí está. Gracias. No sé quién fue, pero gracias. Ya, entonces estamos con los análisis de SCA. Ya, en los análisis de SCA, lo que puso el Ignacio fue, en el análisis de SCA, la mayoría de las estaciones, independientemente que tengan relave, están influenciadas por el arsénico y el cobre. Pero eso es para un solo lado. Ya, ¿qué habíamos dicho? Que lo primero que podemos ver al BSSCA. ¿Cuántos grupos se veían claramente? ¿Se veían dos grupos? Dos grupos que están ordenados por qué eje o por qué cuadrante. Eh, por el 1 y el 4 y el 3. A ver, de nuevo. De nuevo. Acá. Ya. Este es el primer eje. Y este es el segundo. Si hablamos del Sí, segundo, nos fijamos que están todos más o menos en la misma distribución. Si nos fijamos en el eje 1, nos damos cuenta que aquí se separa un grupo a la derecha y un grupo a la izquierda. claro. Ya, entonces, ¿cuántos grupos vemos? Dos. Dos grupos que están explicados principalmente por el eje 1. Entonces, ¿cómo se escribiría eso? SSA, en el SSA se observan dos grupos que se ordenan en el eje 1, que explica el XX varianza. ¿Ok? Varianza. ¿No? La varianza. Ya, tenemos dos grupos. Ya, luego, ¿qué vendríamos describiendo? Vimos hartas cosas. Habían dos grupos, teníamos acá lo que dice que están influenciados por el arsénico y el cobre, que son el grupo de la derecha, de la parte positiva. Ya, pero ¿qué más había? ¿Cómo lo ordenarían acá ustedes? Emilia, ¿estás ahí? Sí, profe. Ya. ¿Cómo lo ordenaríamos ahora? Lo primero que vimos es que habían dos grupos, uno a la derecha y uno a la izquierda.
¿Por qué comenzarías hablando? ¿Por la fauna que viene en cada uno de los cuadrantes? Eh, si hay diferencia o no entre... ¿Qué pondrías tú? Comenzaría hablando sobre los distintos minerales que aparecieron, los que tomamos, y las estaciones también, La de estación. las estaciones. Sí. Y luego hablaría de las especies al final. ¿Ya? Entonces, mira, eso podría ser. Ya que describimos que habían dos grupos en que la mayoría de las estaciones se distribuían, ya se distribuían en dos grupos, la mayoría de las estaciones están influenciadas por arsénico cobre, como dijo Ignacio, entonces hasta ahí lo dejaríamos más o menos parecido. ¿Y qué más, Jan? Mira, es que era para ayudar un poquito con el... recordemos que los análisis SA y NBDS se ven como un grano, ¿cómo se llama? Un mapa cartesiano. Entonces, como para ayudarlos un poquito a organizarse, siempre va a decir que la posición y el espaciamiento de los sitios a lo largo del eje 1 del CCA indican que los sitios con puntaje positivo del eje 1 corresponden a los sitios sin relave o con relave. Ahí ustedes tienen que ver de cuál de los sitios corresponde, y estas se pueden correlacionar positivamente con, por ejemplo, acá tienen el arsénico, no, ¿viste? Sí, lo estoy con moviendo, el con arsénico y el cobre. el arsénico y el cobre. Ya lo voy Por a el mostrar. contrario, acá, ahí está. Por el contrario, por ejemplo, las estaciones sin relave, que están ubicadas al eje, al eje 1 negativo, porque estaba acá, para lo izquierdo, se correlacionan positivamente con la temperatura, ¿qué dice ahí? El cadmio y el plomo, ¿ya? Oye, me acabo de dar cuenta, Ignacio, Sí, hay una variable. metiste mal el dedo. ¿Por ¿Por qué? ¿Qué qué? pasó? Porque mira, pusiste la actinaria, que es la primera columna de la especie, como Sí, variable sí, ambiental. sí, Tienes que Ahí, restarle una variable Ah, para que te claro. corra. sí. sí, verdad. Sí. Entonces tienes que rehacer bueno, hay que hacerlo dos veces. Entonces lo que Sí, dice lo el voy a Jan hacer. es, ya, lo que dice el Jan está súper bien. Entonces tenemos este grupo que está aquí y tiene estos vectores que están en verde y que principalmente los que tiran el carro son el arsénico y el cobre. Entonces, tiene una relación positiva con esta fauna que está acá. ¿Ok? Entonces, de lo que tú escribiste abajo, hay que poner que tiene una relación positiva con el cobre. Por otro lado, el segundo grupo que vemos, está en el cuadrante negativo del eje Y, está aquí, está principalmente empujado positivamente por la temperatura. Y yo me acuerdo que si le sacamos la actinaria, deberían estar positivamente correlacionados con el oxígeno también. Porque los que hicimos antes, nosotros el oxígeno tiraba un poquito más al carro. ¿Ok? Entonces nos devolvemos para acá. En el eje 2, si ustedes se fijan, no vemos un ordenamiento muy claro. Principalmente el ordenamiento se ve en el eje Y, está en el eje X, está en el eje 1. ¿Algo más que podemos agregar para que escribamos esta parte, Javier? No, Ya, que se me ocurra, no. ok. Entonces, Te voy a copiar algo aquí en la pizarra para que quede en el video el chiquillo. Así ya. que, a ver. Y ya, ahí está. Profe, yo igual vi como no sé si es tan válido, pero en las estaciones, por ejemplo, la NH2, NH21, NCH4, están como tiradas hacia abajo, que pueden estar influenciadas por el carbono total y la materia orgánica, pero Sí, no sé si pero están es como... muy Poquito. claro.
Siempre Ya. hay que ver el largo de los vectores y cuanto más largos son los vectores, mejor se asocian con el eje al cual son Girados. paralelos, digamos, o siguen esa dirección o sentido, no sé. Y ahí lo que Ok. tiene es que el carbono total y todos estos tienen vectores súper cortitos y son casi perpendiculares. No perpendiculares, son como que no se asocian claramente a ninguno de los dos ejes. Ya. Entonces, pueden explicar algo, pero eso te indica que no son las principales variables que están explicando la distribución multivariada de los datos. Uno tendería a pensar ahí que las variables que la llevan son más bien estas las que tienen los vectores más largos, no sé, el arsénico, el cobre, La eh, actinaria. las actinarias. Entonces, eso. Bueno, entonces, vamos De ahora a hecho, recapitular. cuando saques actinaria, probablemente te va a variar un poquito el gráfico. Sí, sí, por eso yo me acordaba, la temperatura y el oxígeno tiraban mucho más acá, en el gráfico que hicimos anteriormente. Vale, entonces, recapitulando. Teníamos. Ahí te dejé, Mari, un cosito como para que se ¿A ubique más o dónde? menos cómo deben. Ahí, te lo dejé en el texto. Está en el. Ahí, que va al lado. A ver, Ahí sí, está. ahí está. Ya. Creo que no se ha visto. A ver, ponle un lado blanco para que se vea bien. A ver, déjame ver si lo Está puedo súper poner a un crudo, lado. eso sí, pero le sirve para, ¿cómo se llama? Para guiarse en la interpretación. Mira, ponelo al lado del CCA. Así yo creo que se va a ver bien, al lado del CCA. Ah, ya, muy bien. ¿Y eso qué es? ¿Un comentario? Es una interpretación para los resultados. Entonces, por ejemplo, la posición y espaciamiento de los sitios a lo largo del eje 1, que tenemos acá, el eje 1 del CCA, y estamos en el lado positivo, corresponden a, tenemos la estación con relave, sin relave, y se correlacionan positivamente con el aumento de, y acá tenemos el cobre y el arsénico. En contraste, las estaciones restantes se agruparon, que están las de acá, que serían, ahí tienen que ponerle si es invierno o primavera, o primavera o invierno con relave, sin relave, y se correlacionaron con el aumento de, y aquí vemos que los más largos son temperatura, actinar y cadmio. Entonces, más o menos. Y por ejemplo, acá nosotros no vemos que las variables ambientales se distribuyan claramente por el eje 2. Entonces, los sitios no se distribuyeron claramente a lo largo del eje 2, para las cuales las variables X, 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 acá por ejemplo, buscamos cuáles son la mayor parte de los datos ambientales. Y aquí sale la salinidad y el carbono total que explican mayor parte del eje 2. Y eso Eso es lo que sería están aquí. como una ayuda para cuando escriban, si tienen que limpiarlo mucho ese texto, ahí arreglar un poco de redacción, pero más o menos les va a ayudar un poquito para entender cómo se debería explicar el gráfico CCA o el NMDS. ¿Les quedó claro, chiquillos? Sí, quedó claro. Ya. Porque acá en el Entonces, primer párrafo, ujú, porque en el primer párrafo estamos hablando nosotros del eje 1, que el eje 1 es esto, que nos vamos a mover de derecha a izquierda, ¿ya? Y el eje 2 nosotros nos vamos a mover de arriba a abajo, ¿ya? Entonces, cuando vayan a hablar sobre su gráfico y qué están viendo en el gráfico, cuando modifiquen actinaria acá, yo creo que se les va a mover un poco a las estaciones, porque acá dejamos fuera una gran cantidad de especies. espérate, déjame mostrar el del. Aquí tengo otro trabajo, déjame ver si tiene bien hecha esa parte. A ver. Chin, chin, chin. Sigue ¿Dejo copiar hablando, esto? yo por mientras lo busco. Ah, dejo copiar esto para que no se vea. Bueno, O igual les va a quedar cambiar harto. Voy a igual les mostrar va el a que quedar, está bien. igual les va a quedar en el video el texto para que en caso que se acuerden, tienen que modificarlo bien. Y igual otra cosa que igual les recomiendo, por ejemplo, buscar textos que digan esta cosa, por ejemplo, paper que hablen de NMDS, cómo ellos lo describen los resultados, y emular un poco más o menos cómo ellos desenvuelven los resultados, cómo lo redactan, que igual les va a ayudar bastante. Acá, a ver, Aquí.
Aquí, Mira, aquí mira. se ven, aquí hay se ve mejor que se está viendo en el eje, eje 2 negativo, se ven que ahí el carbono total está. Ya miran, chiquillos, aquí están. Este está correcto, no tiene la actinaria. Entonces, tenemos acá el grupo, se siguen manteniendo los grupos. El grupo 1 que está aquí, en el eje 1, y el grupo 2. Acá hay que agregar en el eje, acá el valor de la varianza, y aquí también el valor de la varianza. Acá como sigue estando la misma los mismos datos, arsénico y cobre, están tirando el eje 1. Y por el otro lado está la temperatura del plomo, tirando principalmente el eje 1, por este lado. Súper bien. Lo redactan como sugirió el Jan, rellenan los espacios. Se los voy a escribir de nuevo para que lo Sí, tengan. sí, ahí están. Ahí está. Para que... La posición y el espaciamiento de los sitios a lo largo del eje 1 del CCA indican que los sitios con puntaje positivo, en realidad sitios lo cambiaríamos por Sí. estaciones, porque sitios para nosotros son con relave o sin relave. Entonces, a lo largo del eje 1 del CCA indican que las estaciones con puntaje positivo del eje 1 corresponden a... ¿Ahí qué tendríamos que poner? Corresponden a la mayoría de las estaciones con relave y algunas de las estaciones sin relave. Y se correlacionan positivamente con el aumento del arsénico y el cobre. En contraste, las estaciones rentantes se agrupan, que son las estaciones sin relave en invierno, se correlacionan y se correlacionan con el aumento de la temperatura y el plomo. Fin. Nada más. Eso deberían poner, nada más. Y cuando vemos la siguiente párrafo, deberíamos poner qué fauna está en cada uno de los grupos. Entonces, la fauna predominante, en la parte de acá arriba, habíamos dicho que eran moluscos y equinodermos. En este eje, y estarían principalmente explicadas por las concentraciones de arsénico. En el grupo de acá está principalmente dominado por poliquetos y estarían correlacionados positivamente con el cobre. Y el eje de acá estaría representado principalmente por decápodos móviles y estarían relacionados con cadmio, plomo y la temperatura. Lo redactan eso y estaríamos listos con este gráfico. Ahora sí. Otra cosa que les decía, por ejemplo, acá, ven que en el eje 2 positivo, ahora hablamos del eje 2 positivo, porque anteriormente en el gráfico de lo que he escrito acá, que no se distribuían claramente, era porque en el gráfico de Ignacio no se veían un ordenamiento claro. Por ejemplo, acá en el eje 1, disculpen, en el eje 2 positivo no se ve claramente qué variables pueden estar afectando a estas estaciones. Pero sí vemos en el eje 2 negativo que el carbono total y el carbono inorgánico y en parte la salinidad son los que están ahí. Tirando. Eje 1. En el eje 2. Esto que está no, pero este es el... Eje 1 es a lo largo y eje 2 arriba abajo. Podemos carbono total. Ese es el eje 1. A ver. Y este es el eje 2. Ahí, corroboren si está correcto el eje 2, eje 1. Porque el eje 2 es el Y, y el eje 1 es el X. Sí, me llama la atención también generalmente, siempre este es el eje 1 y este es el eje 2, pero ahí está como que este es el eje 1 y este es el eje 2. Qué raro. Hay que revisar bien eso. Pero sí,
Sí, sí, pero lo que sí, eso, antes cuando aparecía actinaria, el vector este del carbono total, por ejemplo, quedaba ahí Medio cortito. medio cortito y no se asociaba a ninguno, quedaba como por ahí, y no se asociaba a ninguno de los dos ejes. Ahora se asocia claramente al eje 2, al eje 1, digo, tal como está ahí, no sé Sí, si el eje 1 o sí. 2 o lo que sea. Pero claramente ahora sí se asocia a uno de los ejes. Por eso a veces pequeños detalles pueden cambiar bastante. La interpretación Sí, y la ordenación. y por eso, claro, hay que tener tanto cuidado en qué es lo que se pone, no se pone. Yo creo que estuvo bueno el ejemplo ahí de la colada de la actinaria. Porque, ¿se acuerdan la semana pasada que no podíamos ser categóricos con nuestra afirmación? Con decir, el arsénico es la variable ambiental que estaría produciendo este grupo y estaría separando los moluscos y los equinodermos del resto de la... No, no podemos decir eso. Los datos que tenemos ahora y el análisis que hicimos ahora podemos decir eso. Entonces... Ups, sorry, borré todo. No, sí No, lo sí, iba a cambiar, vamos a seguir con el otro. queda grabado en el video. Sí. Entonces, habíamos dicho, nos vamos de nuevo acá, y aquí para tener la pauta, habíamos dicho que esos eran dos grupos que se ordenan en el eje 1, principalmente, en el eje así. Ok. Y la mayoría de las estaciones, independientemente de un relave, están influenciadas por el arsénico y el cobre. O sea, en realidad, el eje 1 positivo, este sería el eje 1 positivo, estaría influenciado por acá. Ahí lo escriben como quedó en el video, como se quedó, ahí lo redactan mejor siguiendo el ejemplo Sí. que se puso, ¿no? Ajá. Y redactan como lo habíamos dicho y después ponen lo de la fauna. Acá ponen y punto seguido y acá hablan de la fauna, de los grupos que se ven, los tres grupos que se ven diferenciados. Ya, acá me gusta el mea culpa que hizo acá. Ya, mira, todo esto que puso acá el Ignacio no está malo, pero no corresponde acá. Dice, la única estación distinta es NH1 en invierno, que está influenciada por condiciones intrínsecas del ambiente, el oxígeno, la temperatura y el carbono total. Esto puede estar debido a que se encuentra en una zona muy protegida y somera de la bahía, y posiblemente el transporte de sedimentos por las corrientes no alcanza esta zona en invierno, pero sí la estación NH2 que se acopla a la influencia de las otras estaciones. Esto es una interpretación. Entonces, esta interpretación va, ¿dónde va, Emilia? ¿Esta interpretación? ¿Emi? Emilia. ¿Qué, profe? Esta parte de aquí que estoy destacando, ¿en qué sección iría? Emi. En la discusión. En la discusión, muy bien. En la discusión, porque ya estamos interpretando. Acá hay otra parte que pone Ignacio que puede ir acá. Desde el punto de vista de la especie, las sésiles están más influenciadas por la materia orgánica, carbono total y cobre. Esto hay que revisarlo de lo visto que el gráfico está, hay que corregir. Y las especies con mayor capacidad de movimiento están influenciadas por la temperatura y el oxígeno del carbono total. Y no existe una agrupación definida. Acá está bastante bien el sentido de cómo lo escribiste, pero como ya sabemos que hay que repetir el gráfico, tienes que volver a hacerlo como tú mismo lo explicaste cuando viste que habían diferentes grupos. Bueno, esto es lo del enriquecimiento que tú ya lo explicaste. Y acá, nos vamos a la discusión. Entonces empezamos. Según los distintos análisis realizados,
a las zonas de con relave y sin relave existe una diferencia cualitativa entre invierno y primavera, con mayores abundancias en invierno y en las estaciones más someras, pero con baja diversidad. Este patrón espacial puede estar influenciado por los niveles de oxígeno disuelto debido a la antiinfluencia de la zona mínima de oxígeno, la cual es más somera en primavera y más profunda en invierno. Ya, aquí está bien, pero uno siempre empieza hablando como el resultado principal, en que sí encontramos diferencia en los sitios con relave y sin relave. Acá Ignacio habla de cualitativo porque no hicimos análisis estadístico, y tiene razón. Yo hice un análisis rápido con un GLM, que se los voy a mostrar ahora. Es muy simple el análisis. Los voy a mandar también para que ustedes lo vean. Los voy a mandar para que lo vean. Aquí está. ¿Ya lo ven? Sí. Ya. Acá llamamos los datos igual que siempre, usamos la planilla de datos, curso, sacamos le pusimos Infauna y calculamos el índice de riqueza, como lo habíamos hecho antes. Luego lo acoplamos con las variables ambientales. Luego lo acoplamos con las variables, o sea, con las variables ambientales, con los datos, con estación, sitio, estación y réplica. Y nos queda así. Me falta una parte. Lo que hice fue hacer un análisis de GLM, que el GLM son análisis lineales, pero un poco más permisivos. El análisis lineales nos piden que tengamos distribución de campana de Gauss, que sea normal, que sea homocedástico y todo eso. Y los GLM nos permiten no tener estas restricciones, pero hacer el mismo tipo de análisis. Y son análisis de varianza para ver cómo se distribuyen nuestros datos. Entonces, ¿qué medimos nosotros? Medimos la riqueza de especies en función de los sitios con relave y sin relave y la estación del año. Lo vimos con una familia. Esto de la familia es como la distribución de los datos y cómo se llaman los datos. Y no me va a correr si yo no hago esta parte de aquí. Me va a faltar una parte. Sí. Entonces yo lo corro y básicamente me dice que los sitios son significativamente diferentes y que las estaciones del año son significativamente diferentes. Entonces, si bien no lo habíamos medido antes, sí lo son. Yo les voy a mandar este script chiquitito para que lo repitan para lo mismo, para los otros índices de diversidad. Lo único que tienen que cambiar es esta letra de aquí. A ver, Mari, muéstrame el GLM, por favor, la fórmula del GLM. Acá está el GLM, el índice en función del sitio y la estación. Lo hice sumativo y lo hice multiplicativo. Esto quiere decir que estas variables actúan por separado y estas variables actúan en conjunto. Cuando está Me voy a mostrar que no se ve en el está pegado en una imagen, dice residual versus feeder. Sí. Ahí. Vale. No sé, por eso era que no miraba la... Pucha, no había. Ya lo voy a decir de nuevo. Ya. Ahora sí, Ahora sí lo ahora sí, ven. sí. Ya. Sí, ahora sí. Usamos la misma librería, los mismos datos que antes, Infauna, trajimos los datos para hacer el análisis de ese, o sea, de riqueza. Luego llamamos los datos de la columna que tiene todas las cosas para describir las estaciones. Nombre de la estación, con relave, sin relave, invierno, verano, profundidad, etc. Y me faltaba esta parte de aquí.
esta parte de aquí me faltaba. Y con esta parte de aquí, nosotros concatenamos el resultado del vector de S que sacamos, que era el número de especies, y lo concatenamos con todo el descriptor de cada uno de esas filas. Y luego hacemos el análisis y decimos, la S, que es la riqueza de especies, queremos ver que la riqueza de especies, cómo se distribuye en función del sitio, o sea, con relave y sin relave, y de la estación del año. Esto es el tipo de distribución que lo queremos proveer, que es la gaussiana, que es campana de Gauss, y qué datos son los que vamos a usar, RS, o sea, el concatenado, nuestro análisis de diversidad, o sea, de riqueza de especies, y nuestros descriptores de cada una de las estaciones. Hacemos dos modelos. Un modelo 1, donde el sitio y la estación son dos variables que estamos evaluando de forma separada. Y tenemos un modelo 2, en que el sitio, queremos ver la interacción entre sitio y la estación del año. Entonces, ¿cómo podemos decidir cuál modelo es mejor que el otro? Entonces nosotros lo corremos, y aquí nos va a salir un número que se llama A y C. Este número de A y C, cuando te sale un número está súper bien, porque quiere decir que te corrió y convergieron los datos. Tienes que compararlo con el A y C del otro modelo. Y tú escoges aquel modelo cuando su A y C sea menor. Entonces, en este caso, entre el modelo 2 y el modelo 1, elegimos el modelo 2 que tiene un A y C más pequeño. Entonces, como dijimos, es significativo la diferencia entre los sitios con relave y sin relave. Y es significativa la diferencia entre la estación del año. Les mando esto para que lo tengan. Es muy cortito el GLM. Mario, una consulta. ¿Sí? Disculpa, ¿por qué usaste gaussiano en el...? Porque Poisson no lo puedo usar porque no estoy viendo probabilidad. Estoy usando números. Las otras distribuciones no se ajustan. Ya. No era eso, quería saber por qué era Gauss. Sí, era la única que se acoplaba. Van a tener curso de estadística donde les van a pasar los GLM con detalle. En realidad era para complementar lo que decía el Ignacio, que no habíamos hecho análisis estadístico. Entonces ahora sí le pueden agregar que hay diferencia estadística. Y ahí van a tener el número de diferencia estadística. Entonces, según el distinto análisis, realizar las zonas cuando existe una diferencia, hay una diferencia significativa ahora. Entre invierno y primavera y los sitios con relave y sin relave. Yo creo que hasta ahí podemos decirlo. Ahora, como dice el Ignacio, él relaciona esto con la probabilidad de la influencia de la ZMO y lo relacionó con que Soto, este eulogio parece, Soto, dice que afecta negativamente la abundancia y la riqueza en primavera y que al contrario en invierno. Entonces hay datos anteriores que demuestran que este patrón de diversidad de especies cambia estacionalmente. Y ese patrón ocurre de una manera similar a lo que nosotros encontramos. Está súper bien, está bien, súper bien. Lo único que yo le quedaría aquí, Ignacio, es que las variaciones interanuales, niño y niña, si bien es cierto ocurren, no es nuestro caso. Porque no estamos viendo un año niño ni niña en el 2017. Entonces, eso está bien, pero es una información que no es necesaria para la interpretación de estos datos. ¿Se entiende, chiquillo? Ajá. Sí, profe. Yo creo que esta parte está bastante bien. Yo cambiaría un poco la redacción para empezar, hablando de Alcayo. Nuestro resultado avala nuestra hipótesis, hay una diferencia entre con relave y sin relave, esto se ha visto específicamente entre invierno y primavera, esto se ha visto por lo que dice Soto, que lo ha visto anteriormente,
Otra cosa puede ser la influencia de la ZMO que cambia estacionalmente, que puede explicar estas variaciones. Súper bien. Luego de ahí, ¿alguien más quiere agregar algo de los chiquillos? Javier, Jan. No, no. Todo- ¿Va bien? Ya. Luego de ahí, con el mismo orden que teníamos acá, viendo la estacionalidad, viendo con relave sin relave, después, ¿qué otra cosa ustedes empezarían a discutir? Jamie, que estás muy calladita. ¿O no está la Jamie ya? Jamie, hola. ¿Cómo dijo, profe? ¿Lo puede repetir, por favor? Ya. ¿Cómo seguiríamos ahora? Hablamos de lo súper general. Entonces ahora, ¿con qué seguirías discutiendo tú? Em, yo creo que ya me metería a hablar con el sitio con relave y sin relave, porque ya hablamos invierno, primavera. ¿Ya? ¿Ya? Y Entonces, quizá ahí en esa parte igual yo creo que podríamos incluir em, las profundidades, o lo veríamos después separado. sí, ahí depende cómo lo estés exponiendo tú. Acá, por ejemplo, el Ignacio, yo encuentro que está bien, que por ahí tenemos que seguir. Acá las estaciones muestran un patrón en el cual existen especies dominantes, pero el patrón no difiere mucho entre, yo creo, ya, por ejemplo, los sitios con relave y sin relave. En el NMDS había una cierta tendencia a separarlos, ¿cierto? Una cierta tendencia, y había algunos que se solapaban. Entonces lo que podíamos decir que si bien no había una diferenciación clara entre la fauna, hay una parte que se comparten, no sé, eh, a ver cómo lo podríamos poner. Aquí necesita ayuda para hacerlo más fácil. Ayuda, ayuda, de los chicos. Bien, por ejemplo, aquí hay una parte que se puede rescatar viendo lo que dice el Ignacio. Acá dice, existe una diferencia en la riqueza de especies con mayor índice en las estaciones sin relave en la temporada de invierno y más someras. Esto se relaciona con el trabajo realizado en la misma zona por Lanzarote y Stott, que muestra una baja diversidad y dominancia en las zonas de relave al ser comparados con bahías sin relave al sur y al norte de esta zona. Entonces, esta parte de aquí, yo le quitaría esta partecita de acá arriba. Ahí, en existe. Empezaron Sí, existe una diferencia entre la sí, riqueza de especies. sí. Yo le pondría, a ver, De hecho, se observan diferencias entre las estaciones de... exactamente. ¿Qué hice? Algo hice. Acá. Acá yo también pondría aquí. Se observan, o sea, las diferencias observadas en la riqueza, las diferencias observadas en la riqueza y diversidad. Mm. De ahí deben poner una tablita, poner Sí, tabla tanto, o poner el número de animales que están comparando para hacer más fácil para el lector, para que no tenga que devolverse todo para saber cuánto es la diferencia entre una estación y la otra. Por ejemplo, ver tabla tanto, o ver o poner la diferencia que existe, por ejemplo, no sé, pues, la estación de primavera tiene 16 y la otra tiene 24, entonces una tiene más que la otra y yo ya sé cuál es la diferencia. ya, entonces, Que así es,
Sí, No dale tengo que para doblarme atrás. para atrás. Entonces, las diferencias observadas de la riqueza y diversidad entre los sitios con relave y sin relave. Entonces aquí, por ejemplo, como dice el Jan, pueden poner aquí el valor promedio, de S y de H, ponte tú. Tenemos una referencia. Ya hablamos de la estacionalidad del año, entonces esto lo podemos sacar. Se ha observado anteriormente en la misma zona por Lancelotti y Stott, que muestran una baja riqueza y dominancia en la zona del relave al ser comparadas con bahías sin relave al norte y al sur de estas zonas. Está súper Entonces, bien. Está entonces ahí yo pondría, perfecto. esto coincide con por Sí, lo aquí reportado sería. por, esto coincide con lo Esto, reportado por Lancelotti y Stott, y esto, así me evito con el trabajo realizado. coincide con el trabajo realizado por Lancelotti y Stott. Súper bien. Entonces ahí tendríamos la primera parte que habla sobre la estacionalidad. Veamos por qué podría estar influencia la estacionalidad. Acá vemos el sitio con relave y sin relave. Y lo de la profundidad. En la zona más somera, esto lo habían dicho ustedes anteriormente, están más cerca del relave. Y tienen menor diversidad. En comparación con los sitios más someros, pero que están al otro lado. Entonces, la proximidad al relave estaría afectando negativamente. Y ahí pueden rescatar esta misma cita. Entonces, proximidad al relave podría afectar la diversidad en la zona somera. Y lo vuelven a poner Lancelotti y Stott en el 90. Acá, esto siempre es válido, poner una interpretación final. Me parece súper bien lo que puso el Ignacio. Se puede concluir que existe un efecto en el relave en la fauna y sedimentos desde un punto de vista cualitativo. Ahora tenemos los datos cuantitativos, ya que no se analizó estadísticamente. Bueno, esa es una crítica súper buena. Importante destacar que faltan datos ambientales en algunas de las estaciones. Como oxígeno disuelto, materia orgánica, econometría, entre otras, para tener un marco completo de las variables que afectan en la zona. Entonces, más que diría que faltan, sería, se sugiere completar la data ambiental e incluir granulometría y sugerir aquí otras variables para poder tener una conclusión o una interpretación más fiable de los datos. Y yo creo que ahí estamos. ¿Se Sí, fijan de que no hecho, fue? esa parte final está, si faltan datos, por ejemplo, se sugieren hacer nuevos trabajos que tenga la misma metodología también y que sea comparable. Eso también es importante. Claro, porque uno generalmente siempre, al menos en una publicación, no sé qué tanto en un reporte técnico, pero siempre como propone cuál sería el paso siguiente para complementar un poco más el estudio que se hizo. Y ahí estaría perfecto. Entonces, primer párrafo que pusimos a la discusión, dijimos que nosotros habíamos aceptado, habíamos fallado en rechazar nuestra hipótesis y sabemos que los sitios con relave y sin relave son distintos. Tenemos otra componente que es la estacionalidad, la explica bastante bien Ignacio, y luego viene la parte de la referencia, que aquí las copió de internet, se nota aquí, y lo único que pedimos es que estén con el mismo formato, que parece que sí, se ve bastante, está perfecto. Ya, y otra cosa de formato, hubiese sido mejor
empezar con los resultados y las figuras entre medio de los resultados, del párrafo de resultados y descripción solamente de una manera más visual. Porque los gráficos son parte de los resultados. No están antes de los resultados. Ah, yo claro. creo- Sí, no, de hecho iba a hacer ese comentario, que generalmente lo mejor es ir poniendo los gráficos a medida que se van mencionando en el texto. No eso- eso de tener que estar subiendo ahí para ir a ver el gráfico. Claro, entonces para recapitular, la próxima semana ustedes entregan esto así, con esta sugerencia. Entonces, ¿qué vamos a pedir? La hipótesis en esta sección, acá arriba, la hipótesis aquí. El mapa que nosotros les enviamos a ustedes, porque tenemos que nosotros para interpretar tenemos que ver cómo es el mapa. Luego de ahí, resultados. Siguiendo más o menos la guía que está acá, no queremos que esté escrito igual como lo de Ignacio, pero que sí tenga una estructura similar. Si ustedes ven cosas que no hablamos, inclúyenlas. Si ustedes ven algún resultado que quieren destacar, inclúyenlo, pero siguiendo el mismo orden lógico que habíamos puesto. Y, por ejemplo, aquí, acá, por ejemplo, podría ir, después de esto puede ir la tabla 1, después de este primer párrafo. Acá, por ejemplo, después de esto pueden ir la de riqueza. Después de la de diversidad van los otros gráficos. Después de que hablemos del CCA va el de CCA. Después de que hablemos del NMDS va el NMDS. Y así. La discusión, yo creo que son poquitos los cambios que hay que hacer y ya está listo. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Les quedó claro? A ver, Emi, Ignacio, Jamie. Sí, me quedó claro. Ya, Sí, profe, a mí también me quedó claro. ya. Entonces, para la próxima semana el trabajo con estas condiciones. Lo único que les pido es que se ayuden, pero que no se copien. O sea, que no escriban las cosas textualmente que el otro. Pero se pueden ayudar si la idea es que se vayan cooperando con el que no sabe tanto y si tienen alguna duda me escriben y ya como lo hicimos con la Emilia nos podemos conectar otro día. Ok, profe, gracias. Ignacio, ¿te molesta si, o sea, yo ya hice toda la sugerencia en tu trabajo, así que voy a enviar tu trabajo al resto de los chiquillos? ¿Ok? Sí, no hay problema. Sí, sí. Ya. ¿Algo más que agregar para finalizar acá y dejar de grabar? ¿No? Javier, Jan, ¿no? No, ¿No? no, de No, hecho, corta nomás la Ya, la grabación. grabación.